Ahora recibo en el estudio a Julio Castro, médico infectólogo, a propósito de la situación actual de la fiebre amarilla en el país, ¿no? Sobre todo saber en qué magnitud pues está circulando la fiebre amarilla como tal, que bueno, el transmisor es un mosquito, pero cuáles son los estados en donde pues se ha reportado mayor incidencia, si esa información se tiene, si eso está de alguna forma controlado y en esa medida dar las orientaciones a propósito de lo que se debe hacer ante la fiebre amarilla, que por supuesto pasa por la vacunación. Buenos días y bienvenido, Julio. Buenos días, Shirley. Un abrazo. Yo también voy a hacer publicidad. Ajá. Hoy es 10 de marzo, natalicio de Así José María es. Vargas, Día del Médico Venezolano. Hoy es el Día del Médico Venezolano, sí. Y recordar a Vargas es obligado este día. Eh, primer médico presidente de Venezuela, rector de la Universidad Central y probablemente uno de los grandes hombres civiles de la gesta emancipadora venezolana. Y un abrazo a todos mis colegas aquí y fuera. Por lo que hacen además, ¿no? Y el médico venezolano, yo creo que es interesante, Julio, tú has tenido la oportunidad de compartir con muchos médicos. ¿Qué hace el médico venezolano distinto? La percepción del venezolano es que el médico venezolano es cercano. ¿Es realmente así? Eso viene, digamos, de una formación desde las aulas. Verlo nosotros de adentro no es tan fácil. Tú has hecho una historia, yo una vez estaba en Naciones Unidas, en el edificio de Naciones Unidas, tenía que dar una conferencia ahí, y el embajador de Chile se me acerca, en ese momento el embajador de Chile en Washington, y me invitó a tomar un café antes de que me tocara hablar. Yo estaba muy nervioso por lo que me tocaba hablar, y él me expresó su beneplácito por cuán cerca eran los médicos venezolanos. Eso me impactó mucho porque, bueno, era un embajador, un tipo que, digamos, tiene un estatus muy particular, pero que él me lo dijera personalmente, me transmíteselo. Obviamente son los médicos venezolanos que él conoció que están en Chile. Entonces, bueno, creo que eso da una idea de cómo somos los venezolanos, no necesariamente los médicos. El venezolano se conoce porque es cercano. Tú lo ves en los TikTok, sobre todo con la migración, y la gente los percibe como gente cercana, y bueno, creo que esa mezcla de la forma como nos formamos más nuestra venezolanidad nos hace cercanos. Bueno, en otros países ningún paciente tiene el teléfono No. del doctor. No. Aquí es usual. El médico no conoce tampoco la vida del paciente. Aquí es lo común, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de la cercanía también. No todo es la ciencia, a veces es darle una palmadita y acompañar al paciente. Bueno, Julio, vamos a hablar de la fiebre amarilla, ¿no? ¿Qué está pasando en el país con la fiebre amarilla? ¿Cuál es la información que se tiene? ¿En cuántos estados hay incidencia de fiebre amarilla? Si es algo que efectivamente pues está bajo control y puede ser contenido con la vacunación. Fíjate, la semana pasada, quizás hace 2 semanas, salió un informe del Ministerio de Salud donde informaba por primera vez sobre el número de casos de fiebre amarilla. Hasta la semana pasada eran 38 casos, ya son 40, de ellos 20 fallecidos, mortalidad 50%. 14 estados del país con casos y hay una priorización por parte del Ministerio de Salud de 4 estados, que son Aragua, Lara, Portuguesa y Barinas, porque están en la mayor densidad de casos en esa zona. Más allá de hablar de si está controlado o no, que es un tema un poco, digamos, relativo, yo quiero tratarles de hacer entender a la gente qué significa esto en términos reales, para que la gente entienda un poco, porque hay gente que se angustia, gente que ni le para, pero creo que hay que darle la justa dimensión. Y yo te traje, para que lo vean sobre todo los que nos ven en Instagram, este es el número de casos de fiebre amarilla desde el 2020 hasta ahorita en América. ¿Ok? ¿Qué dice eso? Bueno, que ha habido casos, unas veces más, otras veces menos. Si vemos el mismo en Venezuela y Colombia, hemos tenido casos, unos brotes por aquí el 2008 y volvemos a tener de nuevo y son como imagen especular. Y eso por una razón simple. La fiebre amarilla es una zoonosis, una enfermedad de primates y los primates no pasan por las alcabalas. Ellos vienen desde Centroamérica a través de la selva del Darién, San Camilo en Venezuela, Amazonía brasilera, colombiana, peruana, ecuatoriana, boliviana y para abajo y para arriba pasan. Y es un virus que vive en la naturaleza y produce episodias que son epidemias en monos. Esas epidemias en monos, eventualmente los humanos que viven en las zonas cercanas a las zonas donde hay episodia, eventualmente se pueden contagiar. El contagio ocurre a través de diferentes tipos de vectores. La mayoría de las veces son hemagogus o sabetes y eventualmente puede ser
Aedes, aunque esto es una cosa que está en discusión, esto es una información que he aprendido de mis amigos entomólogos, María Grillé, Juan Carlos Navarro, y esto es una enfermedad que nos enseña mucho a ver este nuevo enfoque no para nosotros, de One Health, de una sola salud. Si no entendemos la vida del mosquito, si no entendemos la vida de los primates, si no entendemos la vida de zoonosis y si no entendemos la vida del ser humano, no podemos entender la enfermedad. Yo creo que esto es una enfermedad que hasta ahora es muy famosa en América. Hay un libro de Alejo Carpentier donde habla de cómo la fiebre amarilla diezmó las tropas francesas que venían sobre todo a Cuba porque no tenían inmunidad, entonces aquí se morían. Entonces es una enfermedad que no vamos a poder controlar definitivamente, no ha desaparecido, pero es reemergente. ¿Cómo se controla la reemergencia? Con vacunación. Si nosotros como población tuviéramos 95% de las personas vacunadas, tú puedes que veas uno u otro caso, pero no vas a ver una epidemia que empieza a moverse. Pero el gran riesgo, más allá de los 40 casos y los 20 fallecidos ahora, el establecimiento de una fiebre amarilla urbana, hasta el momento, ha sido fundamentalmente rural, en toda América. Con la excepción de algunos casos urbanos al principio en Brasil. En Brasil ya tiene 2 años, en Colombia también. Hasta ahora ha sido rural. ¿Por qué? Bueno, porque las comunidades rurales son más esparcidas, viven menos densidad de población, pero hay vectores como el Aedes que eventualmente no son tan eficientes como transmisores como los otros en el entorno rural. Pero si una persona que viene del entorno rural con fiebre amarilla en su sangre viene al entorno urbano y hay vector, hay personas susceptibles porque no están vacunadas, puede haber una aparición de fiebre amarilla urbana que sería así Ahora, una ¿se tiene la situación estadística grave. cuánta población, cuántos venezolanos efectivamente tienen vacuna de la fiebre amarilla? Es un dato que no conocemos de primera mano. Hay algunas estimaciones que se han hecho por encuestas o metodología específica de Naciones Unidas. Se calcula que en Venezuela eso varía inclusive de un municipio a otro municipio. Podemos estar alrededor del 65-70%. Es un número que no es bueno, honestamente. Pero esto es un fenómeno que ha venido pasando en toda América. El resurgimiento de sarampión en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, obedece a que las tasas de cobertura de vacunas han venido bajando progresivamente. Entre otras cosas por el COVID también. Pero las tasas de vacunación no son óptimas. Y eso genera la circunstancia para que si hay vector, si hay virus y si hay mono, haya enfermedad. Como ve estos gráficos, esta enfermedad no se acaba en semanas. Esta enfermedad puede durar 1 o 2 años, que es lo que históricamente siempre ha pasado. La magnitud de cuánto va a durar va a depender un poco de qué hagamos y cómo se haga desde lo ministerial, desde los grupos humanos de la sociedad civil que se movilicen para tratar de contenerla. Ahora, preguntas que en este momento se hace la gente es, algunos no tienen certeza si se vacunaron en algún momento contra la fiebre amarilla. También preguntar desde cuándo la vacuna de fiebre amarilla es obligatorio, digamos, en el sistema de vacunación de los venezolanos. O sea, si hay, digamos, algún año en específico donde un grupo de personas a partir de ahí ya saben que están vacunados. O si no sabe, se puede vacunar nuevamente. Es decir, cuántas veces puede recibir esa dosis. Sí. Hay 2 conceptos diferentes. El primero es la protección inmunológica. Y eso significa que cualquier persona que haya recibido vacuna de fiebre amarilla en cualquier momento de su vida está protegida. Una vacuna segura, una vacuna muy inmunogénica y necesitas una sola vacuna. Si usted se vacunó, usted está protegido. Si tiene el cartón o no tiene el cartón es otro tema, pero usted está protegido inmunológicamente. Es una vacuna que no necesita revacunación. En el programa empleado de inmunizaciones, fiebre amarilla no está como una vacuna obligatoria, ¿ok? Porque, bueno, históricamente no había sido así. Muchas personas nos vacunamos porque hacemos excursión, viajamos, lo que sea. No, para entrar a países, por ejemplo, Panamá y Costa Rica, usted necesita vacunarse de fiebre amarilla. Entonces, el otro tema es que usted tenga el certificado o no tenga el certificado. Eso es otra historia. Pero si usted se vacunó y no tiene el certificado y usted va a ir a Costa Rica o eventualmente va a ir a una misma zona de Venezuela donde se la van a pedir, vacúnese de nuevo, no va a tener ningún problema. Ponerse la vacuna más de una vez no tiene ningún problema. La pauta de vacunación del Ministerio en este momento es personas de entre 1 y 60 años. En particular en las personas priorizadas de los estados que nombré anteriormente. En particular en algunos municipios de esos estados. ¿Por qué? Porque en esos sitios donde hay más casos. Y tú tienes que tratar de administrar el tema de las vacunas de una manera eficiente y justa y no que se vacune gente en un estado donde no hay. Entonces, preferentemente, estos estados deberían mejorar su cobertura de vacunación. Si usted tiene duda, vacúnese. Esa sería mi recomendación. Las contraindicaciones para la vacuna son bastante pocas. Personas que tienen alteración de la inmunidad muy severa, entre ellos VIH,
que tienen enfermedad muy severa, que tienen los CD4, es un marcador inmunológico por debajo de 200, 350 hay dudas, pero personas que están recibiendo esteroides, personas en quimioterapia, sí no deberían recibir la vacuna. Y las personas mayores de 60 años no necesitan recibir la vacuna. No es que no la necesitan, sino que el riesgo entre el beneficio y la efectividad está medio en entredicho. Entonces, si usted tiene más de 60, no se lo van a pedir, excepto que usted viva en unas zonas de alta prevalencia de casos de fiebre amarilla. Entonces, es un elemento central. Hay un segundo problema, que es que la mayoría de los médicos en Venezuela no han visto casos de fiebre amarilla. Porque es una enfermedad que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, bueno, requiere que el estamento médico se familiarice con los diagnósticos de fiebre amarilla. Apenas tengas una sospecha, denúncialo muy rápidamente al Ministerio de Salud, porque además de eso tenemos en este momento en Venezuela algunos otros arbovirus. Tenemos dengue, tenemos chikungunya, que está dando vuelta, y puede haber alguna otra fiebre hemorrágica por ahí dando vuelta. Entonces, cuando usted vea, esto es un cuadro que se parece mucho a dengue, un cuadro febril, es un cuadro que evoluciona torpidamente, 50% se mueren, no hay tratamiento específico porque es un virus que no tiene tratamiento, es un virus que es malo en el sentido que nosotros llamamos hepatotropo, ataca fundamentalmente el hígado y lo necrosa. La gente se muere de hemorragia por falla hepática aguda, esa es la causa. Entonces, un dengue que a usted le suene algo que no está funcionando bien, las transaminasas están excesivamente altas, el paciente está muy confundido, demasiado deshidratado, y en particular si está en esta zona, yo le dije, avise al ministerio inmediatamente, porque el hecho que usted notifique, eso es parte del manejo de la epidemia no solamente se controla con vacunas, se controla con manejo epidemiológico, que implica detección temprana de casos, hacer un cerco epidemiológico alrededor de los posibles contactos de esa persona y evitar que la enfermedad siga transmitiéndose a través del vector. Controlar el vector también ayuda mucho. Y ya sabemos las normas de control de vector, porque el control del vector para Aedes funciona bastante bien para los otros, aunque los otros vectores son bastante más selváticos que este. A ver, síntomas de alarma, ¿no? Es decir, cuando dices, bueno, la fiebre, obviamente supongo que cuando es la fiebre amarilla es que en algún momento pues el color se hace evidente, ¿no? Y es diferente. Pero el primer síntoma de alarma, porque bueno, la persona puede tener fiebre, pero jamás imagina que puede tener fiebre amarilla quizás, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia el curso del cuadro febril? Sí, cuando es un cuadro febril que deteriora rápido al paciente, estoy hablando de 2 o 3 días, usted tiene que avanzar. Con eso, no es fácil hacer el diagnóstico diferencial porque se parece mucho a otras enfermedades que tenemos, pero si usted como médico ve que, mira, hay algo aquí que no me gusta, denúncielo. Tómele muestra a ese paciente, guárdela si puede, y avise, porque el Instituto Nacional de Higiene es quien tiene la certificación para hacer el diagnóstico de la fiebre amarilla y a veces requiere más de una muestra. Entonces, si usted tiene duda, no importa que se exceda, avise rápidamente, sobre todo que es un cuadro febril infeccioso que no va bien. O sea, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. El dengue no produce dificultad respiratoria. El paciente empieza a estar confundido porque tiene alteración hepática. El paciente se pone cada vez más amarillo, las transaminasas empiezan a subir mucho, está en insuficiencia renal. Mira, esa no es la evolución de un dengue habitualmente. La mortalidad del dengue en Venezuela es menor al 1%. Entonces, cuando usted ve esas condiciones, ese cuadro febril, en particular en las zonas que hablé, mira, llame y avise inmediatamente, porque quizás las medidas de sostén, ese paciente tiene que ser manejado en terapia intensiva, requiere soporte de coagulación, soporte de medicamentos que hagan que la lesión hepática se trate de limitar, pero como les dije, la mortalidad en la mayoría de los países del mundo oscila entre 30 a 50% dependiendo de las características del propio paciente. Lo otro es, bueno, el Estado ha realizado un esquema de vacunación para estados en específico, pero la persona que desde el punto de vista privado quisiera vacunarse, ¿esas vacunas están disponibles? No, en general no, la respuesta es no. Esta es una vacuna que deberías acudir a establecimientos del Ministerio de Salud, CDI, unidades sanitarias, hospitales, ambulatorios, es donde hay disponible. Es probable que empiecen a haber en algún momento zonas de vacunación específicas dedicadas a eso. Por ejemplo, yo mismo me vacuné una vez que fui al Roraima, estamos hablando del año 80 por allí, en la frontera colombo-venezolana del sur, porque había un puesto ahí en ese momento y había fiebre amarilla en Brasil en ese momento. Pero es posible que esto en algún momento pase dependiendo de cómo se comporte la epidemia, pero para dar una cifra, ya vimos la cifra de Colombia, Colombia tiene 2 años con casos. Los casos entraron a Colombia más bien por la selva amazónica ecuatoriana y no por la venezolana, que compartimos selva amazónica, digamos, en la cuenca amazónica, pero entró por el otro lado y más bien se vino moviendo hacia acá hasta que llega hasta acá, a Venezuela. A ver, si uno quiere, un caraqueño, quiere viajar a estos estados donde hay
alerta y el mandato de vacunación. Tiene que vacunarse. Sí, te voy a poner un ejemplo. Te vas a Semana Santa y te vas a hacer rafting a Barinas, que es una cosa que la gente hace, ¿no? Sí. Deberías vacunarte. No, yo quería ir al Delta, pero lo estoy pensando. No, en el Delta no hay casos hasta ahora. Hay Bueno, unos pero- casos en Bolívar, pero sí. en el Delta no. Ajá. Deberías vacunarte. En Caracas, por ejemplo, las unidades sanitarias tienen vacuna. La unidad sanitaria de la Urbina, que es la que a mí me corresponde por mi sitio donde trabajo. El Centro Nacional de Malarología, que funciona en el cementerio, también tiene vacuna. Pero mi recomendación es que en este momento, en Capital, en Caracas, que digamos, no hay casos, recomendemos solamente a la gente que es de alto riesgo. El personal médico empieza a ser de riesgo porque, sobre todo en la epidemia en Colombia, hubo algunos casos en personal de salud. No se transmite de persona a persona, repito, necesitas un vector, pero los vectores están ampliamente distribuidos. Entonces, pero en los otros sitios del país, en los estados que ya nombré, los sitios, la gente sabe dónde le queda la unidad sanitaria más cercana porque es, bueno, donde vacunan regularmente, donde funciona el PAI, donde está el tratamiento antituberculoso, etcétera, etcétera, es donde van a conseguir las vacunas. A ver, otras medidas preventivas, más allá de la vacuna, ¿no? Para la gente que ahorita no puede vacunarse porque, bueno, no vive en estos estados, ¿no? Bueno, lo fundamental, sobre todo, si vas a viajar a estos estados, es que hagas control de vector como uses mosquitero, por ejemplo, ¿ok? O sea, si por alguna razón, pero hay gente que tiene finca, hay gente que es cazador, hay gente que va a pescar, hay gente que va a unos juegos deportivos en no sé qué cosa. Bueno, la gente se moviliza, viaja. Si vas a estos estados, protección con repelente, mangas largas, si vas a dormir usa mosquitero, etcétera, etcétera, porque si tú de alguna manera logras controlar el vector, que no es fácil, ojo, porque están ampliamente distribuidos, tu riesgo disminuye de forma sensible. A ver, en el caso, por ejemplo, de las recomendaciones que siempre se hacen, por ejemplo, el dengue, obviamente nuestra situación con respecto al servicio de agua es complejo, ¿no? El tema de almacenaje de agua, eso, digamos, fomenta o puede fomentar, atraer el mosquito. Sí, para la Aedes, ¿ok? Ajá, no hay una equivalencia exacta entre Aedes y los otros vectores transmisores de fiebre amarilla. Los otros vectores son más bien selváticos y tienen una dinámica, digamos, de ellos que es muy particular. El Aedes es un mosquito domiciliario, yo lo pongo cifrino. Le gusta el agua blanca, le gusta la luz, le gusta una temperatura específica, mientras que los otros tienen un comportamiento un poquito diferente. Entonces, esto ayuda a controlar Aedes. Repito, Aedes no es el principal transmisor, no es tan eficiente como estos que están en el área selvática. Entonces, conocer la vida, cómo se reproducen cada uno de estos vectores nos hace entender un poco mejor el asunto, pero, mi gente, cómo controla los hemagogos a nivel de las selvas de galería, eso es prácticamente imposible. Pero nosotros controlar el Aedes en nuestro medio nos va a evitar, porque he visto casos de dengue estos días, hablando de la semana pasada, hospitalizados inclusive. Entonces, siempre las normas de control vectorial siguen estando vigentes para nosotros. Evitar, si tienes reservorios de agua, porque ya comentamos antes que no hay agua en algunas zonas del país, mantén el agua tapada. Evita las bromelias que les encantan a mis amigas en Caracas. Las bromelias reservan agua y son reservorios de agua y de mosquitos, sobre todo de larvas. Toda la basura que está alrededor de la casa, porque el Aedes es un mosquito domiciliario urbano, ¿okay? Sobre todo el Aedes aegypti, el Albopictus no tanto, pero eso nos va a ayudar siempre porque tenemos transmisión de otros arbovirus en el país. Preguntan, ¿es una vacuna de por vida? Ya lo declaró Sí. Julio, sí, es una vacuna de por vida. Hay dudas, yo creo que lo que yo más he escuchado es que la gente no sabe si está vacunada o no. Bueno, ante la duda, vacúnese otra vez. Exactamente. Si está usted en los estados que ahorita pues el gobierno ha decretado como que deben vacunarse o si va a viajar allí. ¿Eventualmente crees que esto debería ampliarse a todos los estados del país? Sí, claro, porque al final, como expliqué al principio, si tú tienes 95% del país o de la población objetivo vacunada, tú creas una barrera inmunológica contra la transmisión de la enfermedad. Es decir, puede haber uno que otro caso por ahí en alguna zona que alguien tuvo cercano a un episodio y tal, pero no se produce una epidemia, ¿ok? Que es en lo que estamos enfrentando ahorita. Entonces, nosotros deberíamos llegar a tener, creo que a veces, estoy hablando de América Latina, no solamente Venezuela, la gente se relajó un poco con algunas zoonosis y bueno, la respuesta no le está dando, no podemos relajarnos. Tú tienes que, nacen alrededor de 500,000 niños al año en Venezuela, más o menos. Este es un número ahí mágico que se usa en vacunología. Entonces tú tienes que tener disponible de por lo menos 500,000 dosis de vacuna al año y mantener a esa
ese grupo poblacional vacunado reiterativamente y para evitar o para tener ese porcentaje de vacunación. Eso que requiere un esfuerzo logístico, sanitario, financiero, etcétera, etcétera. Pero creo que debemos movernos hacia allá porque son cosas que nos quitamos encima. Lo mismo tiene que ser con sarampión, lo mismo tiene que ser con polio. Son 3 enfermedades que requieren que la tasa de vacunación esté por encima del 90% y eso controla que no haya epidemia. Yo te agradezco mucho, Julio. Creo que ha quedado claro cómo, bueno, hay que actuar y enfrentar el tema de la situación de la fiebre amarilla en el país. Julio Castro, médico infectólogo, ha sido mi invitado. Feliz Día del Médico, un gran médico venezolano como Julio Castro. 7:23, hacemos una pausa, ya volvemos. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una